El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera institución magnífica, genuina institución de Villa González, de los villagonzalenses, pero no es en exclusivo para los de Villa González, porque hemos dicho que ese patronato, señores, arrima su hombro para todas esas comunidades cuando recibe donaciones en los Estados Unidos, furgones de materiales médicos, sanitarios, medicamentos, etcétera. Lo distribuye en hospitales, pequeños hospitales de las zonas del Cibao, donde está Villa González. Por tanto, es una institución de servicio a las comunidades más, no solo remotas, porque las hay remotas, pero desamparadas, con mucha pobreza, falta de empleo, etcétera, y los activos, como hemos dicho, rurales, son escasos. Entonces esta institución, el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, necesita de su caridad, de su apoyo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay temas que es difícil que salgan de la opinión mayoritaria del pueblo, que opina, unos a favor, otros en contra. El caso de Catalina es uno de ellos, y ahí está que hay personalidades, técnicos, porque Bernardo Castellano, que yo conozco a Bernardo, es un técnico completo. Y han hecho observaciones sobre el fideicomiso de Catalina. El gobierno no se niega a dar informaciones. El presidente, ministros, funcionarios del gobierno, no, ahí no hay problema. No hay problema en seguirnos. Como decía yo con ese lema de Trujillo, no hay peligro en seguirme, pero bueno, el hombre se tiró 30 años, hubo que asesinarlo. Decían algunos amigos de él que fue un asesinato y otros un ajusticiamiento, como es correcto señalarle, porque era ajusticiable el caballero. Entonces, el gobierno no ha sabido defenderse con Catalina, porque tiene que ser más explícito. Porque es que Catalina implica una parte
moral, ética, una parte de la corrupción que hubo con Catalina. Y otra es Catalina como planta eléctrica necesaria, es un aporte excelente al sistema energético nacional, no hay duda, porque estamos hablando de 2 plantas que producen más de 700 megavatios, eso es mucha energía. Eso era 10 años atrás, 5, 7 u 8 años, 10 años atrás. Eso era la mitad de la demanda, probablemente casi la mitad de la demanda del país. Es decir, estamos hablando de 2 plantas que son respetables. Ahora, eso no quiere decir que haya que lavarlas de todas aquellas exacciones que se cometieron, aquellas imprudencias y aquellas corrupciones que se cometieron en ese problema, en ese proyecto. Eso es otra cosa. El caso del fideicomiso, el gobierno ha actuado, pésimamente actuó, con respecto a, diríamos, alabar a Catalina. Bueno, decíamos nosotros ayer, Danilo Medina está muerto de risa y el Danilato se limpia, se lava cuando ve que hay una defensa cerrada de esa Catalina, que Catalina se valoró en 2.400 millones de dólares, lo que dijo el Danilato, y que Catalina está bien, que Catalina no bien por lo que produce, que eso es otra cosa, que incluso también fue cuestionada su calidad, que el mismo vocero principal, el portavoz del PRM, en ese caso, en la oposición, era el señor ministro de Energía. Señaló errores ahí a montones. Y mucha gente de los que están defendiendo que no se dé también el fideicomiso, porque este país es así. Gente que ayer, esa sociedad civil que criticaba con severísimas señalamientos a Catalina, hoy defiende a Catalina. Dirá el Danilato o Danilo Medina dirá, señores, pero yo estoy sorprendido porque nosotros éramos unos delincuentes para ciertos funcionarios que son hoy funcionarios y políticos de la oposición al gobierno del PLD, qué sé yo. Todo eso tendrá derecho a decirlo. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de borrón y cuenta nueva, una especie de apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Catalina está bien. Como está bien, vamos a meterla en un fideicomiso porque no hay dónde colocarla. Bien, el gobierno actúa correctamente. Porque un fideicomiso manejado por el Banco de Reservas y que no haya problema de que se va a privatizar, bueno, pero hay que creerle a alguien. Al presidente se le va a creer. Yo digo que no es verdad que un hombre como Celso Marrancini va a actuar en forma ladina, en forma dañosa para el país. No es verdad. No es verdad que ese señor, Celso Marrancini, empresario conocido de este país, un hombre que tiene su capital ganado trabajando, que fue administrador de la CDE y nadie puede señalar que ahí se hizo algo mal hecho. Porque todavía no hay un caso de que se diga que allí hubo daño a los bienes públicos. Porque no es verdad que el equipo que tenía Celso Marrancini trabajando ahí era un equipo que estaba dispuesto a hacer las cosas mal hechas. No es verdad. A redes para beneficiarse, contratos y cosas de eso, no es verdad. Y yo no quiero decir más cosas que sé para no tener que salir aquí como una especie de abogado defensor de ese caso, no. Pero la gente que trabajó con Celso Marrancini y que yo conozco y sé que son gente que no hay forma de delinquir. Pero aquí todo el que ocupa un cargo público es ladrón para muchísima gente. Y ya yo me he cansado de decir y citar todos aquellos casos cuando Balaguer, que era un gobierno que se decía que era el más corrupto de la historia. Los mismos que fueron después más corruptos que todos los que trabajaron con Balaguer. Porque así es que somos así y así somos, decía Cornelia Margarita. Ahora, yo creo que al gobierno le falta decir, ya, señores, si hay un error en ese contrato de fideicomiso,
Si hay un error que puede ser la figura del fideicomitente adherido o adherente, que eso se puede interpretar, que el que invierta allí pueda hacer eso un indicio de privatización, bueno, pues eliminen eso. O es que ese contrato es imprescindible, eso tiene que estar ahí. Entonces que eliminen eso, pues si esa es la discordia. ¿Por qué? Porque no está cuestionándose la calidad de la empresa ahora, que ahora resulta que la empresa está muy bien, por lo que la atacaban antes, que son los mismos que están gobernando. Entonces la empresa está bien. La adjudicación de ese contrato para construir eso está bien. Aquellas maniobras que se hicieron con Brasil y todo eso está bien. Lo que dijeron los periodistas que publicó la señora Ortega es falso. Los 39 millones de dólares de Catalina. Que Catalina perteneció al periodo de una Odebrecht buena, que fue la Odebrecht de Danilo Medina. Pero que fue hecha por una Odebrecht que ya venía siendo catalogada de mala antes de... Es decir, todas aquellas notas negativas contra Catalina fueron borradas de un plumazo por sus propios adversarios. Entonces, eso es lo único que se necesita, que se cambie lo que haya que cambiar de ese contrato para que las cosas se queden claras. Porque la gente que ha actuado en esto son gente que hasta ahora son gente seria. Pues nadie puede acusar a Luis Abinader de ser una persona inseria, el presidente de la República. Y repito, Celso Barancini, que es el presidente de ese consejo, no es verdad que es una persona que tiene aquí una cola para que le pisen, qué sé yo, que le señalen actos indebidos. No es verdad. Eso no es verdad. Entonces aquí pongan las cosas donde tienen que estar y punto. Y se acaba esa discordia y se acaba todo. Y todo el que está inventando, entonces, si se lleva a vista pública, que vayan allá a la sala del Congreso y cada quien haga su objeción allí. Pero no nos vamos a pasar hasta las próximas Navidades hablando de la Catalina. Lo que hay que hacer ahora, todo el que está defendiendo a Catalina, lo que tiene que hacer es apurar a Miriam Germán Brito para que Miriam Germán Brito investigue en Brasil como Procuradora General de la República. Por fin, ¿a quién fue que le dieron los 39 millones de dólares? ¿A quién fue que lo recibió? Y los codinombres ese, ¿quiénes son? Apoyen, llamen y presionen para que miren qué es más importante que los fideicomitentes y que el fideicomiso. Eso es lo que queremos que se averigüe. Y es fácil de averiguar porque otros países lo han averiguado, como se dice, Perú lo hizo. Pero de aquí todavía no sabemos qué es lo que la Procuraduría está investigando, si está investigando algo. En Brasil no sabemos nada. Pero ya se olvidó todo eso. Porque así somos. Somos así. Y así somos. Como decía doña Cornelia Margarita. ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué paisaje tenemos? Bueno. El turismo sigue encantando. Hoy vimos que el presidente anunció que hay seguro ya unos 1.400 millones de dólares que están asegurados como inversión en el área del turismo, cosa que está muy bien, todo eso está bien. Pero es lo que nosotros venimos diciendo. El turismo en la República Dominicana, igual que en el Caribe, todo, y en América Latina, tenemos un turismo de las 3 S, como se le llama, al turismo, principalmente de República Dominicana, que es que nosotros conocemos, pero en México es lo mismo, y en Cuba es lo mismo, y en Panamá es lo mismo, y en Costa Rica tal vez no es igual, porque Costa Rica tiene otro tipo de turismo ecológico, y ya esas son cosas que implican una buena calidad ciudadana. La gente de Costa Rica no son como los nuestros. Allí hay una educación, la gente es más educada, tiene un nivel educativo mayor. Pero
Costa Rica, ¿qué ofrece? Bueno, ese turismo ecológico, un turismo de naturaleza, un turismo ya que tiene que ser conducido por personas bien entrenadas, qué sé yo, y el que va a hacer ese tipo de turismo también tiene otro nivel de formación. Entonces eso es otra cosa. Ahora, el turismo de nosotros, ¿qué es lo que es el turismo? La 3S. Sun, que es sol. Sea, que es mar. Y sexo. Esas son las 3S. El turismo que no puede salir a las calles. Por eso, cuando se habla del turismo en la República Dominicana, entonces tenemos que enclaustrar a ese turista a que al hotel. El pueblo prácticamente no se beneficia del turismo directo, como pasa, por ejemplo, en España o en Europa, que el turismo se hace en las calles, porque nadie va a la playa. Se hace en las calles porque va a conocer monumentos, es un turismo cultural. Eso también, eso hay que distinguirlo. Otros van a Japón porque es una cultura aquella rara y la gente va allí, los que pueden ir, los más ricos, porque ese viaje es muy lejos. En Estados Unidos se hace turismo, por ahí también no se hace turismo para ir a playa, menos que sea Miami, que van algunos, pero es un turismo que se hace para conocer esos grandes centros académicos, tecnológicos, comerciales, etcétera, etcétera. Esas cosas, los atractivos que hay en los Estados Unidos, los ambientes de diversión, etcétera, etcétera. Ahora, el turismo de nosotros es un turismo que la calle, el pueblo, difícilmente se beneficia directamente de eso. ¿Por qué? Por las debilidades que tenemos. ¿Cuáles son esas? Delincuencia. Fíjense cómo matan un coronel de la policía ahí en Los Alcarrizos. Imagínense un turista. Pero ¿y el tránsito? ¿Qué país puede garantizarle a un turista europeo o norteamericano un tránsito como este país, que tiene el mayor número de accidentes de tránsito y de fallecidos en América Latina y el Caribe? Tenemos ese tremendo averaje, ese tremendo promedio. Imagínense usted, el tránsito, el extranjero que se lanza a manejar un vehículo de motor en la República Dominicana, si logra llegar a su país vivo, es un sobreviviente de este ambiente, porque aquí hay que ver lo que son los motoristas, nada más los motoristas, los choferes en esas carreteras, los guagüeros, esos autobuses, señores, hay que ver lo imprudente que son esta gente. Le tiran los vehículos encima. ¿Usted cree que un turista puede disfrutar un país como la República Dominicana? No puede, tiene que ser enclaustrado a los hoteles. Entonces el turismo, aquí el turismo es a la playa, ni siquiera el turismo extranjero va a las montañas. El turismo de montaña lo tienen que ser los dominicanos. Pero es un peligro. Usted va a un turista, alquila un vehículo y va a Jarabacoa o a Constanza y lo más que termina muerto. La delincuencia, el tránsito, la falta de señalización, te sale un caballo, una vaca, te salen, qué sé yo, un motorista en la carretera, un desorden, porque aquí no hay control de nada. Imagínense ustedes aquí los choferes, violan la luz roja, se hace de todo. Entonces, ese turista, no es verdad que puede venir aquí. Bueno, pueden venir esos turistas de los cruceros que están por un tiempo muy limitado, por horas, en las calles y van en grupos, y por eso que no los atracan o no los atropellan. Pero el turista que se aventura aquí a andar en una motocicleta o a andar en un vehículo, a manejar un carro, es un peligro público. ¿Por qué? Porque está indefenso, los rebases, la falta de señalización, malas carreteras, etcétera, etcétera. Muchísimos problemas. Entonces, además, policías también que son corruptos. Porque yo hice el caso aquí, señalé un caso de un amigo mío, su esposa, personas que son blancas y tenían muchísimo tiempo viviendo en los Estados Unidos. Y manejaban bien su inglés, blancos,
muy blancos, andan en un carro rentado aquí, llegan a un semáforo, se tienen que detener un poquito adelantado y con la, diríamos, pisan una raya blanca del cruce de peatones. Todo el mundo sabe aquí que un policía te puede ver eso y tú te pueden decir que te ruede un poquito más atrás y tú mueves tu vehículo. Pero no te quieren poner una multa de 4 y 5 mil pesos. Entonces los policías lo paran y le dicen que él está violando la ley porque pisaba el área del pase de peatonal. El tipo sabe que son unos macuteros, son unas patrullitas que andan de la policía en los motores. 2 policías, uno que lleva la motocicleta y el otro que va atrás. Esas son unas patrullitas corruptas de la policía. Pararon el amigo mío. El amigo mío se le hizo el tonto, le dijo que no sabía hablar español. Y los policías entonces comenzaron a hablar por señas y le dijeron que tenía que pagar 4 mil pesos, que ellos lo dejaban ir. Y el tipo se hizo que no entendía lo que era eso. Los 4 dedos, no entendió nada. Que él no hablaba nada de español. Y en ese pugilato, en ese pulseo de soborno y no soborno, señores, la gente tuvieron que desistir, los policías tuvieron que desistir. Y ese amigo mío se economizó 4 mil pesos que le querían tumbar esos 2 corruptos, que hay muchísimos en la Policía Nacional que son así. Pero el turista tiene que enfrentarse con esos delincuentes. Lamentablemente tienen. Entonces, el turismo de aquí, que es una pena, que solamente es un turismo de playa, sol, mar y sexo, porque también se paga para venir aquí. Sexo de pederasta, sexo de homosexuales, de lesbianas, o sexo de prostitutas normales entre hombre y mujer. Esa ha sido la conducta del turismo en la República Dominicana, porque el pueblo en sí no asimila, no sabe ser un pueblo receptivo al turismo, porque no tenemos la educación ciudadana para eso. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a ver, porque hay varios temas que tengo acá. Yo vi una alianza que hay que saludar. El país dio un buen paso y yo creo que las relaciones exteriores tenemos que felicitar al presidente Abinader como jefe de la política exterior del país o de su gobierno. Han decidido fortalecer ese eje Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y yo lo veo muy bien, por varias razones. Primero, son 3 países que hasta ahora tienen ejemplaridad democrática. Costa Rica, Panamá ha seguido un proceso democrático y nosotros. Segundo, que podemos dar clase de progreso económico, porque los 3 países se manejan, sus economías son parecidas y nos crecemos y tenemos ese parecido. Entonces eso está muy bien. Pero nos hemos unido también por la afectación misma de la migración haitiana y esa migración venezolana y migración cubana, porque no solamente los haitianos. Tenemos esas migraciones, pero además Costa Rica está afectado por nicaragüenses. Eso es terrible, lo que pasa en Nicaragua también. Guatemaltecos que van hacia el norte, no van a Costa Rica, los de Guatemala, pero los de Nicaragua sí. Entonces estos 3 países han sido golpeados por los problemas migratorios. En esta alianza, el país me gusta porque sale del ambiente de OEA y de ONU, que son 2 organismos que a la República Dominicana le han demostrado mucha falsedad y traición con respecto a la migración haitiana, porque se han prestado a denunciarnos como racistas, que somos xenófobos, que somos antihaitianos, que esto por aquí, que le queremos robar a Haití hasta sus terrenos, que somos violadores de derechos humanos, que somos generadores de apatridia y somos todos los malos, lo peor del Caribe.
Y hemos dicho nosotros, entonces a Haití no lo quieren, ni siquiera los que lo siguen en su advocaciones, diríamos, sincréticas de esa religión del vuduismo y de aquellos, como decía yo, de esas deidades, de los yorubas de Cuba y los, ¿cómo se llama? Los babalaos y esas cosas, esos adivinadores que hay en Cuba adivinadores de, ¿cómo que le llaman esto? Con caracoles y con un cigarro y un paño rojo, todo eso que los haitianos son. Gente que le encanta eso, el vuduismo. Y los hay en los caucus negros de los Estados Unidos, principalmente en la zona de Luisiana, en New Orleans. Y todo eso es gente que incluso, como decía yo, ese ritual gregoriano de la misa, del sacramentario católico y del Jesucristo y la cruz y esas cosas, esa gente no cree en eso. Son totalmente distintos a lo que somos en América Latina, a lo que tenemos cultura hispánica. República Dominicana ha hecho ese eje, se ha incluido en ese eje, repito, y eso nos favorece porque podemos luchar con eso, en ese eje de esos tres países, e incluso auxiliarnos con países que ya también se sienten agredidos, como es el caso de Chile, Brasil, Colombia, esos países, Uruguay, Paraguay, qué sé yo, Argentina, cualquiera de esos países que se ven afectados también por esas migraciones, y Ecuador, Perú, qué sé yo, se unen también y podemos luchar juntos contra todo ese mal. Un mal que nos afectaría a todos, pero más a nosotros, los dominicanos. Y cuando nosotros pongamos el tema haitiano, lo pongamos en cualquier escenario, ya no estamos solos como estábamos. Por tanto, yo creo que esa alianza hay que felicitar al presidente Abinader porque ha sido una decisión correcta. No hay duda que solamente nos trae beneficios, no nos perjudica en nada, al contrario, solo nos beneficia el comercio. Eso es muy importante también, la parte del comercio, que son problemas que muchas veces se presentan y se necesitan, diríamos, soluciones rápidas para cuestiones comerciales o de migratorio y esa cosa, e incluso hasta para aislar esos países, por eso hablaba de ejemplaridad democrática, para aislarnos de esas dictaduras vulgares, como eso de Nicaragua. Ustedes saben lo que es el país, la Revolución Cubana, triunfa derrocando una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, y ese fue su emblema, su escudo. O la misma revolución termina en una dictadura de 60 y pico de años, y miren por dónde vamos. Y esta misma dictadura va también a brindarle apoyo a dictadores como el de Nicaragua, que declara que está en rebeldía con la democracia, que es una dictadura pura y simple. Y también van allí a santiguar aquello. Entonces, ¿y cómo ustedes participaron? Ustedes lo que vienen de la revolución es que acabaron con una dictadura. Por eso, si nos agrupamos con los buenos, podemos aislar a los malos. Esas dictaduras que son tan poco ejemplares, antiejemplares para la región de América Latina y el Caribe. Por tanto, totalmente de acuerdo y felicitamos, repito, al presidente Abinader y a las Relaciones Exteriores que han hecho de esa alianza. Podría beneficiarnos siempre y cuando no sea torpedeada por los mismos grupos internos que están en el gobierno, que son decididamente pro-haitianos. Y los vamos a ver en un estudio que pagó el Instituto de las Migraciones con fondos de Naciones Unidas. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues sí, el estudio que ha hecho el Instituto de las Migraciones, todos ustedes saben que ese instituto está dirigido por un señor pro-haitiano, señor Lozano, declarado pro-haitiano, el hombre de Guiné, de William Medina Ferreras, o Ferrera Medina, no recuerdo. Aquel famoso haitiano que perdió su acento de dominicano, de hispanoparlante, lo perdió al ser devuelto a Haití, al ser repatriado, no, deportado a Haití por negro. Y él, siendo un fiel dominicano, el color de la piel por su negritud, fue confundido con un haitiano devuelto o enviado a Haití, y allí tuvo que quedarse y perder su acento hispanoparlante. A eso se prestaron esos malos dominicanos que hoy están ahí asentados en el gobierno de Luis Abinader. Porque esas son las dudas, por eso son mis dudas, con toda esta retórica de adecentar el país y de corregir esta migración invasiva que ha convertido el país en un verdadero sumidero. ¿Qué estudio ha hecho el instituto? Han hecho un estudio para demostrar, será, que el campo no tiene haitianos, faltan haitianos en el país. Ustedes están oyendo. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Lo financia la ONU, oigan bien. Demostrar que el campo dominicano falta mano de obra, que está vacío porque la alta tecnificación que hay en el campo ha excluido la mano de obra y ahora no hay mano de obra disponible en el campo. Oigan el fallo, para ocultar que estamos llenos de haitianos, porque eso es lo único que buscan. No, el campo dominicano no tiene haitianos. ¿Y dónde están los haitianos? Ellos dicen que son 500,000, lo único que tenemos en el país. En 200 años que han venido haitianos aquí, nada más hay 500,000. Oigan, eso es lo que se llama una institución trabajando para destruir el país. Pero el presidente Abinader tiene confianza en ese funcionario. Naciones Unidas, óiganse bien, financia el estudio. Es decir, el país tiene una alta tecnificación en el área agropecuaria, ha desplazado mano de obra, no hay jóvenes dominicanos allí, los dominicanos se han ido, han sido desplazados por la tecnología, pero tampoco hay haitianos. Es decir, eso es una falsedad decir que el país está lleno de haitianos, porque el campo dominicano le faltan mano de obra. Qué cómodo. Pero se atreven a decir que este país está altamente tecnificado, la agricultura, y tenemos el índice de factores de productividad más bajo de América Latina. ¿Y entonces? ¿Y cómo se explica eso? Tenemos el gasto agropecuario, el gasto público agropecuario, uno de los más malos de América Latina.
Y además tenemos el índice de factores de productividad el más malo de América Latina. Entonces, ¿cómo que me van a venir a decir a mí que la alta tecnificación es la que tiene ese vacío de mano de obra en el campo? No hay mano de obra, si no hay haitianos. O sea, esa invasión masiva de haitianos es una falsedad. Así está lleno el gobierno de Luis Abinader de todas esas hierbas en ese crecido y tupido herbazal que es ese conglomerado de prohaitianos que forman parte de esa capitanía general de la traición al país. Y todo el mundo sabe quiénes son, porque aquí nos conocemos todos. Y se le ha señalado con nombre y apellido de quiénes son los principales actores de esa política pro-haitiana, para que estemos claros. Hay noticias de Europa que no hay duda son preocupantes y además lacerantes, digo yo, porque oír a un Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, abogar, pedirle a la Unión Europea que incluya dentro de su Carta de Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, que el aborto sea considerado como un derecho fundamental de la mujer en la Unión Europea. Es decir, que sea incluido como derecho, que se escriba ahí, incluido dentro de los derechos fundamentales del ser humano femenino en este caso. Y la verdad que esas son cosas que uno no va a entender. Estos europeos han llegado ya demasiado lejos con este sodomismo y todo porque uno sabe cómo es el aborto que ellos ven. No es el aborto. O sea, cuando Macron se refiere a eso, no es el aborto, por ejemplo, que todo el mundo sabe que se hacen abortos por enfermedad, porque la mujer no puede resistir el aborto y se le da la atención. ¿Quién ha dicho que una mujer con un problema de aborto en las clínicas o en los hospitales no le dan el servicio? Y si hay que interrumpir el embarazo, se interrumpe. ¿Y cuántas mujeres no le tienen que hacer curetajes? Porque no prende el feto, no prendió la fecundación y entonces hay que hacer un curetaje. Todo eso se ve a diario aquí en los hospitales. Si una mujer presenta problemas de parto y no puede parir porque tiene un problema serio, ¿y qué se hace? Bueno, hay que salvar a la mujer. Se saca a la criatura y se salva a la mujer. ¿Quién ha dicho que eso no se hace? Las iglesias, yo no le he visto protestando contra eso tampoco, porque vamos a estar claros, aquí ninguna iglesia ha protestado eso. Ahora, esos son casos, por ejemplo, con ese aborto, que son casos de gravidez, de problemas de la salud de la mujer, o que el mismo feto llegue a tener una complicación, se enredó, qué sé yo, se asfixió el feto y hay que sacarlo. No es verdad que no lo van a sacar, que no van a operar a esa mujer. Entonces hay que dejar que la mujer se muera con eso ahí. No es verdad. Aquí se hace el aborto, se hace la limpieza, se hace el curetaje y todas esas cosas se hacen y son prácticamente normales. Y la iglesia no puede protestar eso ni lo ha protestado nunca. Y se sabe que se hace. Y no hay médico preso tampoco por esas acciones sanitarias. No hay ni un médico preso. Ni una médico, ni una enfermera, nadie está preso por esas cosas. No es verdad. Se hacen abortos, claro, se hacen abortos. ¿Por qué? Porque son embarazos no deseados, como se dice. La pareja no se cuida y bien. O no se cuidan la pareja. Ahora, todas esas cosas se sabe que las hay. Ahora, como la plantea Macron, eso es que usted está en una relación, salió embarazada y eso no es más que una necedad y eso es un problema. Mira, vamos a sacar esto de aquí. Y se fue. Como si fuera como muy bien lo describió Marino Vinicio Castillo. Eso es heces. Como son heces, vote eso. Como se votan las heces.
Entonces, visto así, es así que la gente ve, así que lo plantea Macron y se ha planteado donde quiera. Es decir, que la mujer puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo, como se dice. Y eso es, entonces, una actitud. No hay duda que habrá gente que ya ha protestado en Europa, los que son antiabortistas, porque el mundo hay de todo. Ahí no vemos los antivacunas, que son medievalistas, porque son de gente de la Edad Media. Y vimos un Djokovic que se niega a vacunarse y prefiere perder millones de dólares y de euros. Y perder hasta su carrera como el mejor jugador de tenis del mundo, por diríamos, una posición medievalista, medieval, puro, de un medievalismo realmente penoso ya a esta altura de juego, como se dice, en una Europa tan moderna. Pero se ven todas estas cosas. Y hay abortistas que se congregan y antiabortistas, y todo esto es la verdad. Sin embargo, yo he visto que la iglesia por lo menos es pragmática, a pesar de todo, de tantas cosas que se le ponen a la iglesia católica. Pero la iglesia católica, por ejemplo, ha tenido que admitir el anticonceptivo y el preservativo. ¿Y por qué la iglesia se ha hecho como la chiva loca con eso, como pragmática? ¿Por qué? Porque ahí no hay fecundación, ahí no hay gestación, ahí hay, diríamos, evitar el embarazo. Pero no hay fecundación. Por tanto, la iglesia, ¿qué ha hecho? Aunque se opone a esos métodos anticonceptivos, pero como no hay fecundación, lo pasan como si fuera en una forma pragmática e inadvertida, como que no nos damos por enterados. O saben que pasan esas cosas y se quedan callados, o no se quedan callados, lo denuncian, pero no pelean, valga el término, contra esas actuaciones de las sociedades de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay otra noticia de Europa, pero antes de esa noticia de Europa, de comentarla, vamos a sugerirles, señores, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana, la ancianidad y sus dos planos. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo en ese periodo que él está de ser un hombre de edad bien avanzada, pero hemos dicho también,
el doctor Marino Vinicio Castillo, a pesar de esos años largos, es un hombre tan actual como los periódicos, que son frescos de ahora, de ayer o de hace un rato. El Nacional salió hace un rato. Así está la mente de Marino Vinicio Castillo. Un hombre que en esta pandemia, con este reflexivo recogimiento, declaró: vamos a escribir mis ideas de la respuesta, que es oral, la vamos a escribir en un blog que se llama La Pregunta, y se ha mantenido firme. Todos los miércoles publica, y usted puede accesar por Google, ese blog La Pregunta. La ancianidad vista en dos planos. Ahí está ese trabajo de esta semana. Les invito a que lo lean. Y la respuesta que viene el domingo. Bueno, una noticia también es que Europa está cerca de la guerra. Rusia, por lo menos, parece que le han tirado hoy, le han echado como una carnaza, porque el presidente Biden ha dicho que están casi seguros que Rusia va a invadir a Ucrania. Putin puede interpretar eso, que Estados Unidos no va a intervenir militarmente, pero la OTAN ha dicho que no va a intervenir militarmente. Pero ¿qué está pasando? El ejército de Ucrania es un ejército muy pequeño, pero los demás ejércitos bálticos, pequeños también, se han estado preparando. Y yo vi que Inglaterra le envió unos misiles o algo, qué sé yo, unas balas especiales, unos antitanques, unos misiles antitanques, una granada. Y hay unos cañones que se dirigen por láser que le pueden dañar muchos de esos tanques de guerra que tiene Rusia, que es el arma vital para atacar a Europa, porque es el carro de asalto, tipo los nazis. Los nazis se movieron con esos carros de asalto y llegaron a Rusia, llegaron a Francia, llegaron a Bélgica, llegaron a toda la Europa. La caminaron en minutos con el Blitzkrieg. Yo recuerdo que cuando el Pacto de Varsovia, lo que exhibía el Pacto de Varsovia, su músculo eran los tanques. Ese T-72 que tenemos unos tanques, bueno, Europa se veía amenazada porque en horas ya Europa estaba invadida, porque la frontera, todos esos países con fronteras. Pero Estados Unidos, Mr. Reagan, dijo: no, vamos a llevar unos cohetes que se llaman los famosos misiles Pershing, con cabezas nucleares, pero de corto alcance, para disuadir ese ataque que puede dar el Pacto de Varsovia. Y eso acabó con la Unión Soviética, como dice. Todo el mundo sabe lo que pasó y no hay que citarlo. Hoy, esa situación, Rusia se ataca a Ucrania. Si Ucrania defiende, podrá hacerle daño, porque hay muchas armas que se están, parece, entregando a Ucrania, armas de última generación, que le pueden hacer mucho daño a ese ejército. El ejército va a llegar porque Rusia es poderosa, pero Rusia va a tener que enfrentar una guerra ahí, probablemente, tal vez, y se abran otros frentes, no se sabe. Pero las sanciones que le vienen a Rusia, sería imposible para Rusia sostenerse, porque que no es verdad que esa economía de Rusia, que es una economía que vive de la venta de combustibles. ¿Quién es que compra combustible? Europa, ese es su socio, entonces usted le va a atacar a su socio. No los entendemos. Esos socios van a reaccionar, Estados Unidos va a reaccionar, le van a poner unas sanciones que Rusia va a tener que recogerse prácticamente, porque eso sería imposible para esa economía. Por eso yo decía, todo ese aguaje de Cuba venir con que vamos para llevar misiles a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. Rusia no se puede echar esos 3 muertos encima, porque esa economía de Rusia no resiste eso. Entonces Putin va a morder el anzuelo, va a invadir, le van a dar cajeta también y él va a lograr controlar a Ucrania. Pero va a recibir también golpes porque se están pasando armas de alto nivel sofisticado, tecnológico, que Ucrania las va a usar contra Rusia, y eso no va a ser una batalla fácil. Vamos a esperar, pero el tiempo es de invasión, porque ya prácticamente el presidente Biden ha dicho que la invasión, que Rusia está dispuesta, que va a invadir. Ya Estados Unidos sabe eso.
Pero eso es una situación un poco difícil. Bueno, los minutos que me quedan, hay que dedicárselo al 50+1. Pero es a doña Milagros Ortiz Bosch. Porque es que yo no entiendo. Los PRDistas, ese gen del PRD, el PRM, eso es memoria de desmemoriado. Todo el mundo sabe que el PRD actuaba, y el PRM sigue su misma conducta porque es la misma, es una especie de PRD metamorfoseado, una especie de mutación. El PRM es una mutación o el PRD travestido de PRM. Esa es la definición. Memoria de desmemoriado. ¿Qué pasaba con el PRD? Que decíamos nosotros, que levantaba la valla o la rebajaba cuando él tenía que dar el killing, la malla de voleibol. Si iban a quiliar el contrario, la subía, el remate. Cuando él iba a rematar, bajaba la malla. Entonces, ese juego acomodaticio siempre lo ha buscado el PRD. Y doña Milagro, que pertenece a esos viejos dirigentes, a esos doctores y doctoras del PRD, hoy son los que dirían el PRM. Pero ustedes se acuerdan de la ley de lemas. ¿Qué era la ley de lemas? Ese mismo acomodamiento planteada por la misma doña Milagro Ortiz. En tiempo en que el PRD se debatía en esas luchas fratricidas, entonces apelaban a ese método para que el pueblo fuera el que le liberara de esas conductas fratricidas que habían en el PRD, que era como comerse uno con otro, como las víboras. Entonces apelaban a la ley de lemas, a esa especie de voto, ese voto variado, y entonces todos los candidatos pueden participar, porque esa era la forma de ellos saciar todos sus deseos de poder que tenían sus precandidatos, en sus tendencias. Entonces, en el momento en que pasaba ya la elección, a lo interno, o ni siquiera a lo interno, sino en las elecciones nacionales, presidenciales, luego venía la sumatoria. Es decir, doña Milagro quedó por debajo de Hipólito Mejía quedó por encima de todos, pero todos se suman y todos han tenido la posibilidad de ser presidente bajo la ley de lemas, pero eso nada más lo planteaba el PRD. La misma doña Milagro, ahora, mírenlo ahí, siguen con esas políticas que uno no entiende. ¿Cuándo es que van a aprender que la política tiene que ser coherente con la política? No se puede andar para arriba y para abajo, como dicen. No, entonces, ese es el problema del PRM hoy, esas dificultades que se crean ellos a lo interno. Entonces ahora, para pasar una reelección, bueno, la reelección es más fácil si una mayoría de un 40%, porque el PRD siempre tuvo ese 40%, el PRM igual. Entonces, con esto, nosotros podemos ganar la reelección sin tener que esperar una alianza de los partidos de oposición. Pero doña Milagro sabe, y como todos lo sabemos, que aquí no se puede pasar una reelección ética. Y que para usted ganar con un 50+1, tiene que comprar gente. Tiene que comprar partidos pequeños y llevarlos. Digo comprarlo porque hay que ofrecerle ¿qué? Cosas del gobierno. Además de la corrupción política, como he dicho yo, de atraerse fuerzas de la oposición, fuerzas pequeñas sobre la base de la oferta. Ofrecer ese espacio del Estado, eso es una corrupción política. ¿Dónde va la política de transparencia y de ética del gobierno? Iría a parar al zafacón. Pero viene la segunda vuelta y todavía en segunda vuelta, ahí es que los recursos del Estado entonces van a ser presencia masiva. Más las elecciones de los congresos, del Congreso y las elecciones municipales. Todas esas cosas exponen a los gobiernos, a los equipos, a los partidos de gobierno, lo expone a la corrupción. Es decir, que viendo todas estas cosas, el PRM se quiere adelantar, quiere poner las cosas de tal forma que pueda ganar fácil. Y eso
sabe ella que eso le va a traer dificultades porque ya los partidos de oposición saben lo que es eso, pero nosotros era lo que decíamos al principio de cuando se habló de cambiar los estatutos del PRM y ya ustedes están declarando la repostulación del presidente Abinader. Ya la oposición tiene que tomar medidas de aviso y guerra avisada no mata soldados. Ya la oposición sabe en lo que está el PRM y en lo que está el gobierno y entonces ¿qué es lo que están preparándose? Y ahora por eso se habla hasta de alianza de PRD y PLD, de PLD y Fuerza del Pueblo. Pero todo el mundo sabe que ahí hay una situación de que Danilo Medina es una carne de presidio, como dice. Y si ve que una alianza le puede liberar de eso, mientras tanto, de quitarle ese, diríamos, ese acoso, él se alía hasta con Satanás. Pero todo el mundo sabe que también él es como carne de presidio que es objeto de valor, es una prenda de valor para que el gobierno mantenga a ese señor dividido de la posibilidad de que se una con la fuerza del pueblo. Y que el presidente pase fácil. ¿O acaso no hemos analizado nosotros todas esas cosas con tiempo suficiente? Porque esa es la realidad del país. Y no solo del país, de la política y de los partidos políticos en este herbazal que es el partidarismo criollo, principal o particularmente el partidarismo criollo. Gracias por su atención, nos vemos mañana, 21, Día de la Altagracia, día de nuestra protectora, esa vocación altagraciana que tenemos los dominicanos y que debemos rendirle todo el culto a esa vocación, a esa Virgen protectora, que es una de las imágenes más importantes de la Iglesia Católica Dominicana y que el pueblo dominicano siente un gran respeto y una gran admiración por esa vocación altagraciana. Gracias y hasta mañana.